Yo me pregunto también de cara al futuro qué va a pasar con la figura de Luis Juez, ¿sí? Si realmente él va a insistir por la gobernación o si este movimiento que se le ha generado en su propio partido, yéndosele el intendenteable, si cabe el término, ese vacío que se le genera en la capital, si no va a ser ocupado por el propio juez, como se especulaba en algún momento, liberando por ahí un territorio, un terreno para que el radicalismo en la elección provincial juegue más tranquilo junto al PRO y tratando de él recuperar la ciudad, porque si no, de lo contrario, me da la impresión que el juecismo no le quedan muchas otras alternativas y creo que es la única aspiración concreta de ocupar un lugar de poder, es la de la intendencia, hoy por hoy, y con Juez, ya que no tiene otro candidato. A Castelo acá nos dijo que no va a participar de las internas del PJ, que iba a competir con Schiaretti, que no quiere ser vice de nadie. Olga Ritor el lunes pasado nos dijo lo contrario, que cree que a Castelo va a terminar participando. Ahí me parece que va a depender mucho del acuerdo que puede llegar de la Sota con Scioli. La Sota ha ido y venido en la relación con Scioli y en los últimos gestos de distanciamiento con Massa me parece que están abriendo la puerta a la posibilidad de un acuerdo entre De la Sota y Scioli. Y me parece que si hay un acuerdo entre De la Sota y Scioli es un paraguas que tiene a Castelo para meterse dentro de la interna del peronismo, ¿no? ¿Lo habían ustedes escuchado a De la Sota hablar sobre la marcha de la gorra alguna vez? ¿Habló? Yo la verdad que no, y me enteré hoy, lo escuché en la radio. Habló en América, allí le preguntaron respecto de la marcha de la gorra, y esto fue lo que dijo el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. La marcha de la gorra, indudablemente, hay un segmento que plantea una concepción estrictamente garantista, y yo soy un garantista. Soy un garantista de los derechos de los que trabajan, de los derechos de las personas decentes, de los derechos de los que quieren realmente vivir en libertad y sin miedo. La marcha de la gorra va en contra de lo que se llama el Código de Convivencia, que está por ser votado ahora, porque en Córdoba existe una figura, que no la creamos nosotros, sino que viene de la época del radicalismo, que se llama el merodeo. Merodeo. Esto va a ser modificado, porque ahora, para que exista el merodeo, debe haber primero un denunciante identificado, no podrá actuar la policía de por sí, y el juzgamiento del merodeo pasa a la justicia sin que la policía pueda aplicar sanción. Pero hay una aceptación total de que exista la figura del merodeo, porque es una defensa del vecino que frente a un tipo que está en una actitud sospechosa pueda llamar y decir: me llamo José Manuel de la Sota, llamo a la policía. Es para evitar abusos. Las policías, nosotros hemos hecho cosas que ojalá se hubieran hecho con otras policías. Bueno, Adolfo. Sí, me llama la atención y no me llama la atención esta separación que siempre hace De la Sota entre los derechos de los trabajadores o de la gente que trabaja o de la gente de bien y como si hubiera un resto de derechos que no le competen a la gente que él no mete en esa bolsa, en ese grupo, ¿sí? Y me llama la atención tratándose de un abogado como De la Sota, que conoce claramente que los derechos son universales, no son parciales, no son de una casta o de una parte de... Incluso los delincuentes, los presos, bueno, algo de cárceles conozco, tienen sus derechos, ¿sí? Entonces, este tipo de discursos de la Sota que continuamente diferencia entre los derechos de los ciudadanos de bien y los derechos de los otros, no hace más que recrudecer esta situación de separación y de marginalidad y no contribuye al Estado democrático que dice defender el gobernador, como lo hizo, me acuerdo, en el año 2005 cuando fue el motín de San Martín, que dijo: bueno, yo defiendo los derechos de la gente de bien, ¿sí? Suena discursivamente lindo y quizás en una primera lectura uno lo interpreta bien, pero los derechos son universales, entonces parte de una concepción equivocada. Sí, digo, más allá de esto me parece que se suma un factor más, que es que está considerando que quienes van a la marcha de la gorra no son trabajadores, ¿no? Sí, hay una reivindicación por parte del gobierno de la figura del merodeo que sabe que es, digamos, es el elemento más cuestionado, digamos, el elemento que más genera el rechazo de distintas organizaciones, actores y partidos. Tiene el radicalismo, ¿no? Pero el gobierno lo ha tomado y lo va a defender porque considera que, por un lado, pierde, digamos, adhesiones, o no sé si pierde, pero al menos genera rechazos, reclamos, repudio, pero es muy amplia la franja de la sociedad que es el discurso en donde apunta De la Sota, que le genera adhesiones y por eso se va a mantener en este discurso que lo vimos, reivindicando la figura del merodeo y demás, se va a mantener el gobierno
mucho tiempo más. Seguimos hablando de la Sota porque es más allá de que mida más, mida menos. El actor en Córdoba que sigue jugando desde hace rato, está en campaña. Mañana va a ir a las 11:30 personalmente a la Corte Suprema a denunciar a la Nación. A plantear una nueva demanda. Es una demanda genérica en este caso, que no es como ocurrió antes, que eran por el reclamo de los fondos de la Caja de Jubilación y demás, una especie de demanda por discriminación, por falta de llegada de fondos nacionales y de maltrato de la Nación hacia Córdoba. A mí me parece que al no haber una cuestión genérica es que el gobierno teme que le salga en la Corte algún fallo adverso. Hay que recordar que en la Corte Suprema de Justicia se analiza el tema de la tasa vial. Si la Corte llegase a bajar la tasa vial, declarándola inconstitucional, porque quienes hicieron el planteo sostienen que el combustible tiene una doble tributación en Córdoba, hay un componente impositivo muy alto a nivel nacional sobre los combustibles, y Córdoba le adiciona la tasa provincial. Obviamente sería un costo político y económico muy importante. Entonces me parece que la Sota va ahí a la Corte a decir, bueno, por las dudas que se pronuncie sobre este tema, yo sigo insistiendo y sigo reclamando que soy discriminado. Sí, también hay un reclamo por los adelantos del Tesoro Nacional, y el planteo de discriminación también tiene que ver con el hecho de que hace pocos meses la Nación le volvió a refinanciar deuda a provincias que no tenían causas contra la Nación, y con Córdoba le exigía que retirara esas denuncias, con lo cual lo que hace es redoblar la apuesta, decir, no retiro mis demandas, sino que, digamos, vuelvo a plantearlas y agrego el componente de discriminación. Entonces, también hay un juego, me parece, preventivo respecto de lo que puede pasar con tasa vial, que no se sabe. Lo que pasa es que, según Sequeira, que estuvo 2 años trabajando con Zaffaroni, la decisión estaba tomada en la Corte. Estaba tomada cuando la Corte tenía otro componente. Hoy, incluso saldría favorable hacia la Nación. Sería, un revés para Córdoba. El tema es qué va a pasar el año que viene si no está Zaffaroni, porque allí ya habría empate. Digamos, ¿no? Y ahí cambiaría la... Y se cuentan los porotos entre menos votos ahí. Eso según Sequeira, ¿no? Hay más opiniones en las redes sociales. Juli, ¿qué dicen? Así es. Magdalena Daporta nos sigue diciendo: el llamado de internas abiertas del PJ busca oxigenar un gabinete provincial convulsionado por la puja electoral, y nos dice: habrá que ver cómo se reconfigura el espacio opositor local para definir el armado de cara al 2015, aún sin definiciones. Y también el legislador Santiago Clavijo nos deja un mensaje aquí desde su cuenta de Twitter, nos dice: Domina volvió con De la Sota, todo ok, pero que no la juegue de progre para contarnos cómo vuelve a los brazos de la Sota, porque no da. Eso nos decía Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico. Bueno, ¿les quedó algo más? Me ha gustado la charlita política acá. Interesante, sí. Desde el juecismo dicen que Domina no se fue del Frente Cívico porque nunca estuvo. Que tenía una banca prestada y listo. O sea, trataron de bajarle dramatismo a la situación. Que es la explicación que también da Domina. Dice, yo no me voy de donde formalmente no he estado. Yo lo que digo es que... La cuestión es que si estás en un espacio cuyo representante máximo es el máximo opositor a De la Sota, digamos, y más allá de la amabilidad y que es un tipo muy agradable, Domina, es lo que está haciendo es irse ahora es un claro gesto de transfugismo político, digamos. Ahora, estos gestos de transfugismo político, de estar con una camiseta y pasarse la otra, de acá hasta el cierre de lista del Nacional... Pero vamos a ver mucho. Ahora la gente lo factura eso, ¿lo rechaza la gente eso o no? Y porque me parece que no sé si lo rechaza. Mirá qué pasó con Campana. Pero no, claro, no lo rechaza a partir de que se torna una práctica tan habitual entre el transfugismo de los dirigentes y el transfugismo de los que no cambian de partido, pero sí de posición. O sea, tienen un partido, que es lo mismo. Se mantiene el partido, pero un día van por este lado y el otro día va para allá. Me parece que eso llega a una situación de tal, situación repetida que la gente lo considera normal. Y por eso no hay una condena social y una condena electoral a estas conductas, ¿no? Les agradezco a los dos la visita a Zona Política. Ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima. Mucha suerte el miércoles. ¿Miércoles de la noche? Nos va a ir bien. Se tiene fe. Nos va a ir bien. Somos un equipo que... O sea, suerte el miércoles, lo que sí. El otro domingo y varias veces más. 4 partidos nos quedan, ¿no? 4 partidos. Mucha suerte. Gracias, Adolfo. Gracias, Roberto. Pausa y enseguida está aquí charlando con Jorge Basalo. Carlos Agraverian ha prometido algunas historias interesantes, entre ellas algunas del penal de San Martín, cuando la última dictadura cívico-militar. Todo está clavado en la memoria